Muy buenos días, que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Les habla su hermano pastor Isaac Pimentel. Están en su espacio Desayunando con Jesús por aquí, por su canal en YouTube. Y en el día de hoy yo quiero ministrarte algo de parte del Señor. Y yo sé que va a ser de bendición y edificación para ti, para los tuyos, porque tengo una palabra específica para gente específica. Ministerios. Quiero hablarle a la gente de ministerio. Quiero hablarle a la gente que el Señor ha llamado y que el Señor ha escogido para estar en el ministerio. Usted tiene una gran responsabilidad, una responsabilidad que Dios te ha dado. Para mí, el más alto honor que se le puede dar a un hombre en esta tierra, a una mujer, es ser un pregonero de buenas nuevas, ser un ministro del reino, estar en algún ministerio, porque aquí todo pasa, En este mundo todo pasa, pero solo los que hacen la voluntad de Dios son los que van a permanecer para siempre. En el cielo no te van a dar galardón por la casa que tuviste aquí en la tierra. Tampoco te van a dar galardón por los puestos que ubicaste aquí en la tierra. Es por el trabajo que hiciste para el reino. El Señor viene pronto y su galardón viene con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces tú tienes que saber cómo le trabajas al reino, porque es por el reino que el Señor te va a galardonar y todo aquello que tiene que ver con el reino. Ahora bien, ¿qué es el reino? El reino es el imperio de Dios. Es el mandamiento de Dios. Es el gobierno de Dios. Cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno. El gobierno de Dios siendo manifestado al hombre. El mismo Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Jesús dijo: el reino está entre vosotros. ¿Por qué? Porque donde se establece la voluntad de Dios, se está estableciendo el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios se establece con gente que amen el hacer la voluntad de Dios. Gente que Dios ha llamado, que Dios ha escogido. Son embajadores en el reino. Ahora bien, ¿sabe lo que es un embajador en el reino? Un embajador en el reino o un embajador del reino es un intocable por el poder de las tinieblas. El enemigo no puede tocar a esa gente. Mira, hay muchos que ven las posiciones políticas como lo más alto, ser el presidente del país como lo más alto a lo que un ciudadano pueda llegar. Y yo te puedo decir que todo eso es pasajero. En 4 años, en 8 años, ya el que está no va a estar. Pero cuando tú eres un embajador del reino de Dios, cuando tú llegues allá, entonces vas a recibir galardón. ¿Por qué? Entonces, tienes que saber que tienes que ser un embajador del reino de Dios, a quien el Señor haya llamado, escogido para representarlo en la tierra. Escucha esto: para representar no al presidente de un país, no a un gobierno X, para representar al Rey del universo, al Rey de todo lo creado. ¿Tú has visto las estrellas de noche? ¿Has visto documentales del universo? ¿Cómo es el universo? Lo gigante que es el universo. El Rey de todo eso y el que creó todo lo que está aquí es de quien tú te conviertes un embajador cuando asumes tu llamado. Cuando asumes aquello para lo que el Señor a ti te llamó, un ministerio. Pero escucha esto ahora. Un ministerio puede ser estar limpiando la iglesia.
Porque casi siempre cuando se habla de ministerio, la gente piensa en el que predica, en el que canta, en el pastor, en el profeta. Ministerio es servicio. Ministerio es servicio. Y te voy a dar un dato. Aquí hay gente que tú lo ves quizás encumbrado en ciertas posiciones que van a tener menos galardones que gente que aquí nadie los conoció. Y es importante que tú entiendas esto porque aquí lo que vale es tú hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces lo que están arriba no es lo que están haciendo. Los que están arriba no están agradando a Dios. Muchas veces, a veces son los hermanitos, los que se ven pequeños. Porque aquí los pequeños son los grandes. Aquí nadie es grande en este reino. Pero es importante que tú sepas que no hay nada sobre esta tierra más importante que servir al Señor. No hay nada más importante que el hacer la voluntad de Dios. Por eso es que te digo, todo termina, todo se acaba. Te lo repito, todo termina, todo se acaba. Pero el que hace la voluntad de Dios es el único que va a permanecer para siempre. Tienes que volver a entender esto, porque hay gente que se desenfocaron, de verdad. Hay gente que se desenfocaron de estos principios y han dejado afuera lo que Dios dice. El reino de Dios primero, lo demás, añadidura. El gobierno de Dios primero, lo demás, añadidura. La voluntad de Dios primero, lo demás, añadidura. Dios primero, lo demás, añadidura. Hay que poner a Dios en el centro de todo, para que entonces lo llene todo en todo. Hay que volver a la oración, hay que volver a entender, hay que volver a leer la Biblia, hay que volver a ser capacitado en la obra de Cristo. Hay que volver a salir de ese estancamiento mental que muchos tienen, donde ven el reino de Dios como poca cosa. Si lo ves así, es porque tú no has entendido lo que es el reino de Dios. Y cuando, Dios mío, y peor aún, cuando tomas el reino de Dios y lo cualquierizas, es porque no has comprendido lo que es el reino de Dios. Porque el que conoce el reino de Dios jamás cualquierizará el reino, porque sabe que está por encima de todo y lo gobierna todo. Dios te bendiga en esta mañana. Te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.